En tumbas como esta deben ser enterrados los pacientes que fallecen por coronavirus. Este es el panorama del cementerio municipal de Misco, el único público con el que cuenta este municipio, que ya tiene más de 1.500 casos y ahora es el segundo del departamento de Guatemala con más contagios. Este lugar está también destinado para que los habitantes que pierdan la vida por la pandemia puedan ser inhumados, pero ahora se está quedando sin espacio, pues en el último mes recibieron al día entre 4 y 5 personas que fallecieron a causa del COVID-19. Por ello, el alcalde de Misco, Neto Brand, analiza habilitar una fosa común exclusiva para estos casos. De esto y más hablaremos esta noche. Gracias por sintonizar a esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Estamos preparados, hay mucha información, así es que por favor acompáñenos. Vamos a los titulares. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presenta. Ministerio de Salud reconoce que cuenta con menos de 10.000 pruebas para detección de contagios y aún hay 7.000 pruebas pendientes de conocer su resultado. Médicos del Hospital Roosevelt ven con preocupación que la atención a pacientes por diversas enfermedades se puedan contagiar al llegar al centro asistencial. Encuesta elaborada por Cámara de Comercio indica que el 86% de las empresas consideran que al finalizar el 2020 su economía estará gravemente afectada. Guatemala comenzó el proceso para abandonar la Organización Internacional del Café debido a la reducción de precios del grano a causa de la pandemia. Ataque armado en un centro de rehabilitación de drogas en Irapuato deja una veintena de fallecidos y varios heridos. Autoridades buscan esclarecer el hecho. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presentó. Bueno, y esta noche, para iniciar, vamos a darle la bienvenida al señor Estuardo Campos, es jefe de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, quien estará con nosotros conversando de un tema muy delicado. Buenas noches. Buenas noches, no sé si me escuchan adecuadamente. Lo escuchamos perfectamente. Muchísimas gracias por tomar esta comunicación, porque hace pocos minutos el Ministerio Público emitió un comunicado en el que informaba sobre la captura del señor Eider Irán Morales Juárez, quien presuntamente funge como secretario de un diputado al Congreso de la República. Esto cuando cobraba sobornos para darles plazas por haberles dado plazas en el Ministerio de Comunicaciones. Es un hecho importante, noticia prácticamente de última hora, y por eso queríamos conversar con usted esta noche y preguntarle si este caso es aislado o se enmarca en una investigación más amplia. Muy bien. Quiero comentarle que con fecha 16 de junio del año 2020, el director ejecutivo de la Comisión Presidencial contra la Corrupción presentó una denuncia ante la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, por medio de la cual precisamente hacía referencia a estos cobros ilegales que se estarían desarrollando dentro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y específicamente en la unidad ejecutora denominada Fondo Social de Solidaridad. Luego de realizar una investigación durante estos 15 días, el día de hoy se coordinó un operativo por medio del cual se logró capturar en flagrancia al señor Eider Irán Morales Juárez, quien presuntamente funge como secretario dentro del Congreso de la República y específicamente del diputado Rudy González Cardona. La investigación lógicamente se encuentra en desarrollo. El día de hoy procedimos a hacer efectiva la captura de esta persona cuando se disponía a recibir dinero de algunas personas que se encontraban contratadas dentro del Fondo Social de Solidaridad.
Claro. Y prácticamente el modus operandi era solicitarles dinero de sus honorarios mensuales a este grupo de personas para que ellas pudiesen continuar laborando dentro de esta unidad ejecutora del Ministerio de Comunicaciones. Así es que estimamos que con la captura del día de hoy y los indicios que hemos recolectado, podremos continuar desarrollando el proceso de investigación a efecto de poder establecer los vínculos que podría tener esta persona con algunos otros funcionarios de Estado, quienes en todo caso podrían también tener alguna participación en el cobro ilegal de estas comisiones. Me lleva su respuesta a una pregunta. Este diputado, que supuestamente tiene empleada esta persona, ¿podría o es sujeto de investigación por este caso? Tendremos que determinarlo a través del proceso de investigación. El día de hoy, aparte de haber incautado el dinero que había sido previamente documentado y que se suponía recibiría esta persona de parte de los contratistas del Fondo Social de Solidaridad, aparte de ello logramos la incautación de prácticamente 2 aparatos telefónicos, así es que nosotros estimamos que lograremos encontrar alguna información que pueda ser importante y que en todo caso pueda coadyuvar al proceso de investigación que la Fiscalía se encuentra desarrollando. Una pregunta, entonces, por lo que nos dice, ¿esta investigación fue puntual sobre este hecho? ¿No hay más investigaciones de este tipo de casos de corrupción? Es una tipología muy repetitiva. Nosotros tenemos muchas denuncias relacionadas con estos cobros ilícitos que se realizan en diferentes instituciones del Estado. El día de hoy se había acordado por parte de la persona que fue capturada con las personas a quienes se les estaba requiriendo el dinero, que se realizaría la entrega correspondiente prácticamente a los honorarios que estas personas habrían devengado durante el mes de junio. Pero esta situación ya se venía dando desde hace algunos meses, es decir, estimamos que fue una cantidad importante de dinero la que se pudo obtener por parte de este grupo de personas de una forma ilícita. Así es que a partir de ahora continuaremos desarrollando las investigaciones y lógicamente si logramos determinar la participación de algunos otros agentes estatales, estaremos procediendo de conformidad con la ley en contra de estas personas. De momento se reporta la captura de esta persona en un centro comercial, en el momento en el cual prácticamente se le estaba entregando el dinero que se había requerido a las personas contratadas en el Fondo Social de Solidaridad. Esta persona deberá rendir su primera declaración indagatoria ante juez competente y lógicamente el proceso de investigación continuará. No podemos descartar que existan más personas implicadas y lo estaremos determinando en los próximos días o en las próximas semanas. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Muchísimas gracias, licenciado Estuardo Campo, jefe de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, por atender esta comunicación, porque son así las noticias que pasan en recientes momentos y bueno, aquí estamos profundizando en ellas. Muchísimas gracias. Con mucho gusto y que tengan una feliz noche. Igualmente para usted. Bueno, y nosotros vamos a continuar informando. Vamos ahora a hablar de COVID-19, porque según el reporte del Ministerio de Salud, los casos nuevos entre las 0 y las 23 horas con 59 minutos del 1 de julio llegaron a 1.061, de los cuales son 681 hombres y 380 mujeres. Fallecieron 26 pacientes y 23 hombres, de ellos son 23 hombres y 3 mujeres. Los pacientes que se recuperaron de la enfermedad fueron 48 y se han hecho 2.186 test de COVID-19. El coronavirus en Guatemala registra oficialmente 20.072 casos, de ellos 15.948 son activos, 843 han perdido la vida y 3.279 se han recuperado. Y el alcalde de Misco se prepara para habilitar una fosa común ante el incremento de decesos por coronavirus en el país, debido a que su cementerio municipal ya no tiene más espacio y porque esa localidad ocupa el segundo lugar con más contagios del país.
El cementerio municipal de Misco fue construido en 1888. Originalmente su edificación fue lejana al municipio, pero 132 años después ha quedado en plena zona central y ahora este camposanto está lleno en un 95%. Y con el aumento de las víctimas mortales del coronavirus, cada día su espacio disponible se reduce. La vista aérea evidencia la saturación de este lugar, que ya alberga más de 6.000 tumbas y que en medio de la pandemia también ha comenzado a recibir féretros de misqueños que no han ganado la batalla a este virus, los cuales deben ser sepultados en tierra por orden del Ministerio de Salud. Pero esto se ha convertido en un inconveniente, pues con el aumento de los casos también han aumentado los decesos y este lugar ya no tiene más área verde. En el área de terracería esto ya colapsó. Se tenía planificado que a finales de este año se iba a construir en algunas áreas donde ya tuviéramos libre ciertos nichos, del cual pues ya no se puede porque han ido ingresando varios fallecidos. Lo que hemos hecho es de que viene el propietario de algún nicho y lo que hace es tener que exhumar a otro pariente que tenga años e ingresan al siguiente fallecido, ya sea por enfermedad natural o común o por COVID-19, que ya se han dado varios casos. El buscar más espacio para el entierro de muertos por coronavirus en el único camposanto municipal que tiene Misco se ha convertido en otro problema, ya que al estar ubicado en la zona 1 de este municipio, que es uno de los más poblados del departamento de Guatemala y ahora el segundo con más contagios, superando los 1.500. Ante ello, el alcalde Neto Brand analiza la construcción de una fosa común. Se está haciendo una planificación, un estudio para poder habilitar otra área en donde se pueda ejecutar una fosa común, del cual podría trasladarse a todos los casos por COVID-19 como plan B a un área municipal del cual está siendo evaluada. Según las autoridades municipales, desde el 5 de junio, este lugar ha recibido entre 4 o 5 cadáveres con coronavirus diariamente y ante las estimaciones de la Coprecovid de registrar más de 7.000 fallecidos para mediados de agosto en todo el país, Misco busca prepararse ante la creciente necesidad de más espacios en el cementerio. Con imágenes de Carlos Hernández Ovalle, reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Bueno, y sobre el tema de cementerios habló esta mañana en el Congreso de la República la ministra de Salud, Amelia Flores, en una citación con la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, cuestionada sobre el colapso de cementerios como La Verbena o Misco. La jefa de la cartera de Sanidad dijo no tener datos que certifiquen tal realidad. Además, explicó que están estableciendo los protocolos para descentralizar la información hospitalaria y que ésta sea facilitada a los cementerios, tanto públicos como privados. Vamos a revisar con las áreas respectivas, no tenemos conocimiento que estén totalmente colapsados, ellos cuentan con toda la disposición geográfica de dónde poder hacer los enterramientos. Como ustedes saben, también hay un cambio ya establecido desde principios de la epidemia de cómo realizar los velatorios, y esto a lo que estamos acostumbrados, que se está practicando a nivel de central, pero no a nivel del interior. Bueno, hay mucha información esta noche, pero ya se une Alberto Toro desde casa porque también él tiene mucho que contarnos esta noche. Alberto, bienvenido. Hola María Luisa, buenas noches para ti y para toda la audiencia. Vamos de inmediato con la siguiente información que guarda relación también con la ministra de Salud, Amelia Flores, quien dijo que continúan ordenando administrativamente al ministerio que han rescindido contratos del personal que su salario no era acorde a su perfil o atribuciones. Veamos. Desde que entramos hicimos un análisis del personal en que estaba asignado cada uno de los despachos y a otras unidades, y sí encontramos algunos que llegaban a este monto al que usted se refirió. Revisamos los perfiles y definitivamente, ya no están, la mayoría no están con nosotros. Sin embargo, hay algunos que se les indicó que de acuerdo a su perfil profesional, por ejemplo, alguien que pudiera tener 30.000 y su perfil era de comunicación, estábamos revisando con comunicación o con otras unidades si realmente llenaba el perfil de acuerdo al estándar de profesionales como estas personas.
y se le estaba ofreciendo el monto para el cual podía aplicar en base a esto. Y hablamos ahora del Hospital Roosevelt, que atiende casos de COVID-19, pero además mantiene la atención de emergencias y otras enfermedades. Los médicos confirmaron hoy que los pacientes que ingresan por un problema de salud podrían terminar contagiados con coronavirus. En medio del auge de contagios de coronavirus en el país, médicos del Hospital Roosevelt enfrentan más complicaciones, pues ahora señalan que las personas que están llegando al centro asistencial en búsqueda de ayuda médica por otro tipo de enfermedades terminan contagiándose de COVID-19. Lamentablemente, por X y Y razón, ya se nos están contaminando pacientes que vienen acá al hospital. No siendo COVID, dentro del hospital se convierte en COVID. ¿Por qué? Porque son pacientes que vienen por X o Y razón. Se les hace el hisopado, sin embargo se les tiene que atender. Entonces, si viene un paciente baleado, se le opera, se le hace el hisopado, pero se va a un piso. Pero resulta que al día siguiente, cuando ya el paciente ya está operado y todo, y está en un piso normal, ya con gente que en teoría no es COVID, él resulta positivo, entonces nos termina contaminando a la demás población dentro del hospital. Ante esta situación, los médicos piden al presidente Alejandro Yamatei y a la ministra de Salud Amelia Flores evaluar la capacidad real de cada hospital. Nosotros le pedimos al viceministro de Hospitales que llamara a sus directores, que estuvieran presentes sus directores en una sesión con él para decirles qué capacidad real tiene cada hospital para admitir pacientes COVID, ¿verdad? Porque ahorita toda la red está saturada, inclusive, como ustedes saben, la red de hospitales privados también está saturada. Nosotros seguimos con nuestra banquita de pacientes. El Hospital Roosevelt, que tenía una capacidad para 110 pacientes con coronavirus, ahora da atención a 186 adultos, 11 en pediatría y 9 en maternidad, todos en estado crítico. Ante ellos señalan que ya no cuentan con más camillas y piden a la población cuidarse. Lamentablemente, si ustedes se enferman hoy, no tenemos camas disponibles para que ustedes vengan al hospital y sean recibidos en una cama. Muchos de nuestros pacientes, lamentablemente, están esperando 48 o 72 horas en una banca con oxígeno, tener una cama de algún paciente que hubiera mejorado o que en su defecto hubiera fallecido. Hoy por hoy el Hospital Roosevelt ya tiene cerca de 5 servicios convertidos en sitios de atención para coronavirus. Con imágenes de Carlos Hernández Ovalle, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y en esta misma línea informativa, el Ministerio de Salud dio a conocer que adquirirán más pruebas de detección de COVID-19. Actualmente solo disponen de 8.500 en todo el país. Actualmente las autoridades de salud cuentan con menos de 10.000 pruebas de detección de COVID-19. Estas están distribuidas a nivel nacional, 3.000 en las áreas de salud, 1.000 en el Hospital Roosevelt y 4.500 en el Hospital San Juan de Dios. La viceministra administrativa de Salud, Nancy Pesarosi, dijo en una citación que están por adquirir más pruebas. Está en proceso de adquirirlos. Creemos que se van a agilizar los procesos. Nosotros tenemos pendiente ya de tener los datos porque, pues como se los explicaba el día de ayer, hay un proceso de agilización en la modificación de compra para los diferentes eventos. Eso está por salir hoy y va a verse reflejado ya en Guatecompras, primero Dios, a partir de mañana o pasado. Según la ministra Amelia Flores, actualmente Guatemala debería hacer unas 4.000 pruebas diarias. Sin embargo, se practican entre 1.000 y 2.000. La manera de incrementar las muestras es descentralizarlas. Necesitaríamos estar haciendo alrededor de 4.000, llegando a 5.000. ¿Diarias? Sí, a nivel nacional. ¿Durante un periodo de unos 3 meses? Sí, puede ser. Más o menos. Si tenemos 100 millones, ¿por qué no comprar? Pero otro tema, ¿por qué no las vamos a encontrar en el mercado? En el caso de las 7.000 pruebas que quedaron pendientes de procesar, la ministra explicó que se analizarán por bloques y que al tener los resultados se actualizarán los datos del día en que fueron tomadas. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera.
presidente de la Comisión de Derechos Humanos envía carta a la ONU por pugna entre la Corte de Constitucionalidad del Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Y congresistas manifestaron su inconformidad por una carta que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos envió a las Naciones Unidas. Esto en relación a la pugna que existe entre Corte de Constitucionalidad, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos solicitaron una reunión de urgencia para mostrar su inconformidad por una carta que el presidente de la Sala, Orlando Blanco, envió a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la que narra la situación del país por la elección de magistrados de las Cortes. Según los congresistas, esta comunicación debió ser a título personal y no por parte de la comisión, ya que no todos la apoyaron. Y las acciones arbitrarias y unilaterales que no han sido consensuadas en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de este Congreso, toda vez que en la misma se establecen extremos alejados de la realidad y contrarios al sentir y pensar. Mientras Blanco, quien está al frente de la comisión, dijo que sus colegas tienen derecho a no compartir opiniones, pero que nunca ha hablado en nombre de ellos, sino en nombre del cargo que ostentan. Yo solo les quiero aclarar a los diputados dos cosas. Uno, yo nunca he hablado en nombre de ellos ni en representación de ellos. Yo siempre he hablado como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, porque soy presidente de la Comisión de Derechos Humanos para el periodo 2020-2021. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera. Bueno, y en más información, esta noche se registró un sismo de magnitud 4.3 que fue sensible en el occidente guatemalteco con una profundidad de 1 kilómetro. El epicentro se registró al norte de Huehuetenango a las 20:34 horas. Según reportes preliminares, el sismo fue sensible en departamentos como Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos, Sololá e incluso algunos departamentos del suroccidente. Bueno, vamos a volver al tema del COVID-19 y la situación que vivimos, porque el distanciamiento y la limitación de horario generan filas en el cementerio general, en donde los familiares han de esperar largo rato para poder enterrar a sus seres queridos. Con la prohibición a los velatorios y la limitación a los entierros, las caravanas fúnebres son algo que ha quedado en el pasado. Sin embargo, en el cementerio general de la capital, las hileras de personas se ven cada mañana, entre las 8 y la 1 de la tarde, por quienes deben hacer fila y esperar para poder depositar el féretro de sus seres queridos en el camposanto. Aproximadamente ahorita en estos tiempos estamos inhumando de 15 a 20 personas, ¿verdad? El asesor jurídico del cementerio explica que la cantidad de entierros está siendo la habitual, pero que son el horario reducido y las medidas de distanciamiento las que generan que los familiares deban esperar tanto tiempo para llevar a cabo el ritual. Eso sí, señaló que ningún entierro está relacionado con víctimas de COVID-19. Las personas que fallecen por motivo de esta causa, nosotros como Cementerio Nacional le estamos dando la inhumación en donde es el cementerio de la verbena, ¿verdad? Únicamente acá en el cementerio general está inhumando personas que hayan fallecido por otras causas, ¿no? En días de distanciamiento, quienes los viven en luto los comparten, quizás no con los familiares y personas cercanas con quienes habrían imaginado, sino con otros que, como ellos, solo buscan dar un último adiós en condiciones a sus seres queridos. Los féretros se suceden uno a otro, lo mismo que los grupos de acompañantes. Cada entierro puede acoger nada más a 10 personas, pero la larga espera los acerca aunque sea un poco. Reportaron para Noticiero Guatevisión, Esvin García y Felipe Garrán. Bueno, y en medio de la pandemia y la situación que se vive en el país, decenas de reos están recuperando su libertad, algunos por buena conducta, otros porque ya han cumplido más de la mitad de su pena. Desde que se registró el primer caso de coronavirus en el país, el Instituto de la Defensa Pública Penal ha señalado que al menos 140 reos han recuperado su libertad y más de 500 buscan hacerlo. Desde que inició la pandemia, la Defensa Pública Penal se ha procurado diligenciar la mayor cantidad de libertades de los privados de libertad. Sin embargo, recuérdense que estamos trabajando por turnos todas las instituciones del sector justicia, incluyendo a los juzgados. Y en el juzgado de Guatemala pues hemos obtenido 136 libertades durante el tiempo de la pandemia. Sin embargo, el día de ayer ya se incorpora a trabajar por turnos el juzgado de Chiquimula y solo el día de ayer se obtuvieron 4 libertades, llegando a 140
en total en tiempos de pandemia. Todos los reos, sin importar el delito, pueden recuperar su libertad u obtener una reducción de pena si cumplen con varios requisitos, como buena conducta y haber cumplido más de la tercera parte de su pena. En el caso de las personas privadas de libertad en cumplimiento de condena, la ley regula algunos beneficios del régimen penitenciario. Estos beneficios pueden ser redención de pena, libertad condicional o buena conducta. Hablamos también de un incidente por enfermedad terminal al cual podrían optar aquellas personas que tienen alguna enfermedad que no les permita tener un tratamiento adecuado dentro del centro, pero estamos hablando específicamente de enfermedades en estado terminal. Esto no aplica entonces para todo el resto de personas que tengan enfermedades graves. Si un reo que salga bajo esta gracia vuelve a delinquir, según el Instituto de la Defensa Pública Penal, será juzgado por el nuevo delito y se le sumarán los años de la condena faltantes por los que había sido eximido. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Vamos a noticias internacionales. Un ataque armado en un centro de rehabilitación de drogas en Irapuato, una localidad del central estado mexicano de Guanajuato, dejó una veintena de muertos y varios heridos. Un ataque armado dejó una veintena de muertos en un centro de rehabilitación por drogas en Irapuato, una localidad del estado de Guanajuato en México. Según las autoridades, hombres armados llegaron en un vehículo color rojo y se metieron al centro. Además, en el ataque, 7 personas resultaron heridas, 3 estaban graves. Guanajuato es uno de los centros industriales más importantes de México, pero se ha visto asolado por la violencia ligada al crimen organizado, como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima, que además del narcotráfico también se dedican a la extorsión, el secuestro y el robo de combustible. El pasado 21 de junio, las autoridades detuvieron a 26 presuntos integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima, lo que detonó en bloqueos con vehículos incendiados en varias ciudades de Guanajuato. Tras los hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no permitirá que el país caiga en la anarquía y el desorden. Y un deslizamiento de tierra en una mina de jade en el norte de Birmania causó la muerte de al menos 160 personas este jueves. El desastre ocurrió cerca de la frontera con China, luego de fuertes lluvias que azotaron la zona, las cuales llevaron a que una gran cantidad de desechos producto de la actividad minera cayeran en un lago. Ese derrumbe generó una ola de lodo y agua que sepultó a las víctimas. Muchas de las personas que perdieron la vida son recolectores de jade independientes que recorren los alrededores de las minas buscando piedras para extraerlas y comercializarlas. Y manifestantes prendieron fuego a la estatua de un alce en Portland, Estados Unidos, causando asombro y burlas en las redes sociales que describieron irónicamente al animal como esclavista y supremacista blanco. Los participantes de la protesta antirracista encendieron varios fuegos artificiales alrededor del monumento situado en el centro de la ciudad y las llamas envolvieron rápidamente a la estatua, la cual fue donada a la ciudad por el exalcalde David Thompson en 1900 en homenaje a las numerosas poblaciones de alces que habitaban la región. El acto vandálico dio pie a numerosas críticas en redes sociales acerca de qué hizo mal el animal para merecer ser quemado. Y el presidente hondureño Juan Orlando Hernández recibió este jueves el alta en el hospital donde estaba internado desde el 16 de junio por COVID-19. Hemos superado una prueba y quisiera que ningún ser humano pase en la angustia de estar entre la vida y la muerte como sentimos los infectados. Así se expresó el gobernante. El hospital militar informó que Hernández ya está en buenas condiciones, pero debe continuar en aislamiento domiciliario, al igual que su esposa, quien también resultó positiva de la enfermedad. Realizan audiencia de primera declaración de los señalados de organizar una fiesta clandestina en una mueblería. ¿Qué dijeron? Ya se lo contamos. Continuamos con más información.
Era la audiencia de primera declaración, pero nadie quiso hablar. El dueño de la mueblería de carretera El Salvador, en donde se celebró una fiesta clandestina el 12 de junio, su esposa y otras 4 personas fueron llevadas ante juez esta mañana para iniciar el proceso en su contra. Sin embargo, todos se abstuvieron de declarar. Por contravenir las medidas sanitarias han sido sindicados Gabriel Esteban Mauricio Resinos Jo y su esposa, Carmen Coset Leonardo Resinos de Resinos, dueños de la mueblería O3 de Santa Catarina Pinula, en la que el pasado 12 de junio se llevó a cabo una fiesta clandestina en pleno toque de queda y con las reuniones de personas limitadas al mínimo. De acuerdo con la jueza que lleva el caso, tal delito está incluido en el artículo 305 del Código Penal. Ambos se abstuvieron de prestar declaración esta primera audiencia organizada con dicho fin. Además, a Yeralí Estuardo Márquez, uno de los animadores de la fiesta, se le imputa del mismo cargo. Otras 3 personas fueron señaladas durante la audiencia de cometer el delito de encubrimiento personal. Ninguno de ellos quiso declarar. El no prestar declaración, tal y como lo explicó la jueza, no supondrá para ninguno de ellos perjuicios en su contra. En la fiesta participaron, además de Resinos Jo, varios menores de edad. Todo ocurrió en un local comercial de carretera El Salvador, más allá de la hora de toque de queda y con un aforo claramente superior al permitido dentro de las restricciones sanitarias para hacer frente a la pandemia. La mueblería fue clausurada por la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, municipio en el que se inició el proceso judicial en contra de los dueños. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán. Y en otros temas, y con la expectativa de una mejor oportunidad y darle sustento a su familia, desde tempranas horas guatemaltecos realizaron filas en las afueras del centro de emisión de pasaporte ubicado en la zona 4 capitalina para solicitar su pasaporte y posteriormente una visa temporal y así laborar en actividades agrícolas en Canadá. ¿De qué hora se está haciendo su cola? A las 8 de la mañana. ¿Viene a sacar nuevo pasaporte? Nuevo pasaporte. ¿Va de viaje a algún lado? Ah, sí, Canadá. ¿Y de qué? ¿A trabajar a Canadá? Trabajar. ¿Y de qué va a trabajar allá? Campo. Mire, en algunas instituciones la toma de las medidas de distanciamiento adentro han provocado aglomeraciones de puertas hacia afuera. Esta mañana pudo observarse esa situación en el Registro Nacional de las Personas de la Zona 1, en donde además del tiempo invertido, la gente comenzó a preocuparse por la exposición al contagio. El paisaje afuera del Registro Nacional de las Personas, en Zona 1, estuvo protagonizado por largas filas de gente esta mañana, además de la notable afluencia, impulsada por gente que no tiene que asistir de manera presencial a sus trabajos. Las medidas de distanciamiento social dentro de la sede provocan que la aglutinación se haga afuera. Según datos oficiales del RENAP, el trámite más solicitado en lo que va de año son las inscripciones de nacimiento, que representan el 61.18% de las operaciones. Tan solo en mayo, último mes del que hay registro, fueron 16.931. Por ese motivo se acercó hasta esta sede Johanna, quien cuenta el largo tiempo invertido en ser atendida. Pero pedí cita en abril y me la dieron ahorita para julio. Como si usted se dará cuenta, no hay orden, no hay información. Entonces yo pienso que para deber de venir a hacer ese cierto trámite tendría que haber un poco de agilidad. Y tales filas despiertan ciertos temores entre los usuarios. Sí, es un temor que ya existe en toda la población, ¿verdad? Que esta epidemia pues nos puede sorprender de un momento a otro, ¿verdad? En el suelo hay líneas pintadas para que la gente mantenga la distancia de seguridad necesaria. Sin embargo, la imagen que se genera junto a la calle no parece indicar lo mismo. Solo hay otros 2 trámites que representan más del 10% del total de operaciones, las defunciones con un 17.21% y los matrimonios con 13%. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán. Y a pesar de las extensas filas que se pudo observar, esa no es toda la gente que el Registro Nacional de las Personas esperaría tener en sus sedes, pues han reportado más de 255.000 documentos personales de identificación listos para su entrega que no han sido recogidos por sus dueños. La cifra se refiere a los documentos que han sido tramitados, tanto por ser primera adquisición como por renovación o reposición, y cuyos portadores aún no han ido por ellos. El departamento en el que más DPI faltan por recoger es Guatemala con 71.409, seguido de los 17.408 de Huehuetenango. En el que menos, el Progreso, en donde hay 1.785 DPI sin reclamar. El documento se puede recoger de manera personal o a través de un tercero con declaración jurada.
Según informe presentado por Cámara de Comercio, 6 de cada 10 empresas podrían estar en riesgo de quiebra. Da mucho gusto que siga con nosotros porque hay más información y vamos a recibir en este momento a Pamela Valdés, que tiene el pronóstico del clima. ¿Qué tal están? Muy buenas noches, María Luisa, Alberto, qué gusto poderles acompañar. Es momento de brindarles la información del clima para las próximas horas y para mañana para que ustedes empiecen a preparar. Iniciamos con esta imagen satelital y como ustedes pueden observar tenemos presencia de nubes. A esta hora de la noche tendremos cielos parcialmente nublados en todos los departamentos del país sin descartar la probabilidad de lluvias locales o actividad eléctrica en la mayor parte del territorio nacional. Y le damos a conocer a continuación a través de la gráfica del territorio nacional las condiciones de mañana para que usted lo tome en cuenta. Y tendremos principalmente tormentas eléctricas para los departamentos ubicados en la meseta central, costa sur, oriente, también en el occidente, en el departamento de Izabal, mientras que en las Verapaces y el departamento de Petén tendremos en la mayor parte del periodo cielos parcialmente soleados. Y las condiciones a continuación en los próximos 3 días con sus temperaturas específicamente en la ciudad capital se esperan principalmente tormentas eléctricas en horas de la tarde y parte de la noche para el viernes, sábado y domingo y las temperaturas máximas se registran entre los 23 a los 25 grados centígrados. Y por último la salida del sol esperamos mañana a las 5:37 de la mañana y se ocultará a las 6:35 de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima, regresa al set con ustedes. Gracias, Pamela, por tu reporte. Nosotros tenemos más información. La paralización de las actividades productivas por la pandemia del coronavirus provocará el cierre de 2.7 millones de empresas formales en Latinoamérica, la mayoría de ellas microempresas, lo que implicará la pérdida de 8.5 millones de empleos. Así lo indicó este jueves la Comisión Económica para América Latina, según información de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL. El impacto de la crisis será diferente, depende el sector comercial o el tipo de empresa. Mire, y 6 cámaras de comercio del Istmo analizarán la situación sanitaria y económica de sus países en medio de la pandemia. Jorge Briz, de Cámara de Comercio, dijo que 6 de cada 10 empresas corren el riesgo de quebrar. El Conservatorio Encuentro Empresarial de Centroamérica, Análisis de Crisis Sanitaria Económica, fue realizada por la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano. En él participó el presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, Jorge Briz, quien dijo que el 70% de empresas del país están en la informalidad, y ese es el reflejo de que se tiene un sistema fiscal que no se adapta a la realidad económica y social. Además, dio a conocer los resultados de una encuesta que elaboró dicha Cámara, en donde se reveló que el 86% de las empresas consideran que al finalizar el 2020, su economía estará gravemente afectada. Además, 6 de cada 10 dijo que si continúan las restricciones de movilidad, corren el riesgo de quebrar. La apertura económica está demostrado que es fundamental y la apertura económica no riñe con la salud. En nuestro país, nuestros colaboradores están más seguros en las empresas porque hemos tomado todas las medidas necesarias para resguardar la salud. La crisis afecta a toda la región. La Federación de Cámaras de Comercio ha realizado mediciones y han obtenido datos interesantes. El 80% de las empresas de la región son micro, pequeñas y medianas. El 50% de las MIPYMES dijo que necesitará de 7 meses a más de un año para recuperar su nivel de facturación que tenía previo a la crisis. Además, el 92% dijo que sus ventas han disminuido y esto ha provocado recortes en personal en promedio de un 42% y a suspender a un 52%. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Bueno, nosotros tenemos que seguir hablando del tema del COVID-19 porque la población está abrumada, algún sector y otro sector está preocupada, tratando de ver qué es lo que se nos viene. Por esa razón vamos a hablar con la doctora Iris Casali, infectóloga, a quien saludamos. Buenas noches, doctora. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Gracias por estar con nosotros. Aquí estamos haciendo frente también a la tecnología, pero nos hemos logrado comunicar con usted porque creíamos que era muy importante escuchar su opinión esta noche. En todo este espacio informativo hemos hablado de los cementerios que están al borde del colapso, los problemas con la cantidad de pruebas que se hacen o no se hacen y tantas otras cosas, pero hay algo importante. Recientemente el gobierno emitió una información acerca de lo que ellos proyectaban en relación a los fallecidos que podríamos tener para la mitad de agosto, dependiendo cuánto nos cuidáramos o no. ¿Cómo ve usted esta proyección que hace el gobierno? Bueno, estas proyecciones recuérdese que son proyecciones basadas en comportamientos sociales, así como también en pruebas que llevemos y también cómo se haya llevado en el tiempo la curva. Es una proyección, puede tener algunas variantes, pero yo creo que es bastante acertada. Es preocupante, por supuesto, porque estamos hablando de grandes números importantes de fallecidos y que esto indudablemente va a ser el reflejo de cómo nosotros nos vayamos comportando en este tiempo. Definitivamente, en su opinión, doctora, ¿en qué momento estamos? ¿Para cuándo podríamos esperar una desescalada o no se anima a decirnos eso? Me es un poco difícil decir la desescalada, me encantaría poderlo hacer, pero yo diría que estamos apenas en la subida de la curva, todavía falta. Yo pienso que hay que esperar por lo menos hasta finales o tal vez la tercera semana de julio. Ojalá en ese momento lleguemos a un tope y esto empiece entonces a disminuir en la velocidad de multiplicación de casos. ¿Qué cree usted, ya que estamos en este punto crítico y las próximas semanas evidentemente van a ser complicadas? ¿Cómo se podrían mejorar las cosas hablando en relación a la saturación de hospitales, de cuidados intensivos? Sabemos que el ciudadano tiene mucho que ver, pero a nivel de gobierno, de las instituciones, ¿qué es lo que usted considera que se debería hacer? Bueno, mire, yo le puedo decir a usted que toda la gente que está trabajando en primera línea en los hospitales públicos es gente que está dando lo mejor que puede, casi que multiplicándose, recibiendo muchísima gente, tratando de dar lo que tiene. Es indudable que no existe un país que haya podido decir que estuvo bien y que estuvo preparado para todo esto. Ya ve lo que ha pasado en los otros continentes y en países que tienen más recursos que nosotros. Yo diría que el tiempo que tuvimos de inicio, en donde teníamos la curva más o menos plana, en esa época lo que hicimos de mantenernos cerrados, encerrados, etcétera, esas medidas pues nos dieron tiempo para tener sitios para atención, pero es indudable que esto no va a ser suficiente. Ya los hospitales están rebalsados, por ejemplo, yo le puedo decir en el Hospital Roosevelt cada vez se abren más y más espacios para atención. Puedo decirle que los jóvenes que están en primera línea están de verdad tratando de dar lo mejor que se puede, pero no se logra, es imposible, no se logra llegar. Sería sensacional que toda la red hospitalaria, tanto pública como privada, como las múltiples instituciones, pudiesen tener un sistema de comunicación o de red para saber cómo andamos en todos lados y así poder hacer las contrarreferencias. Porque uno de los problemas, por ejemplo, en el hospital es que de pronto está tan lleno y no hay una cama y la gente está esperando hasta 2 días sentados en una banca con oxígeno para poder esperar a que haya una cama. Definitivamente un trabajo que podría estar a cargo, me parece que algo está ya en eso, la Comisión Presidencial para la Atención del COVID-19, tratar de organizar a todos estos grupos sanitarios, digamos, públicos, privados y demás. ¿Cómo ve usted la posible apertura de algunos sectores económicos? ¿Estaremos listos? ¿Será el momento? Bueno, mire, yo no soy economista, pero soy médico y sí puedo decirle a usted que abrir en estos momentos que estamos en plena escalada no es recomendable, porque la cantidad de personas que estamos viendo contagiadas
transmitiéndose el virus de unos a otros y por ende en la punta del iceberg a la gente que está falleciendo, es el resultado claro que no tengamos nosotros estos aislamientos suficientes. Abrir, por ejemplo, espacios donde va a haber otra vez aglomeraciones, no se diga el transporte público, es indudable que es un riesgo que en este momento no debiéramos correr. Un momento delicadísimo, definitivamente. Hemos hablado ya en otras ocasiones con la doctora Casali, siempre pues nos amplía el panorama, nos hace ver más claro todo esto que luego después de tanta información a veces es un poco confuso. Le agradecemos muchísimo, doctora Casali, por atender esta comunicación. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Que tenga una muy buena noche. Nosotros vamos a continuar en Noticiero Guatevisión, pero después de una pausa comercial. Desde China llega una nueva posible amenaza para la salud mundial. Investigadores detectan un nuevo virus. Con esto volvemos. Continuamos con más información y Guatemala comenzó el proceso para abandonar la Organización Internacional del Café debido a la reducción de precios del grano provocado por la crisis del coronavirus. El anuncio se dio a través de un comunicado emitido por el gobierno de Guatemala, donde se menciona que el país dejará la Organización Internacional del Café y que la medida entrará en vigor a partir del próximo año cafetalero. En el documento señalan que la medida fue tomada luego que el Consejo de Política Cafetera recomendó al presidente Alejandro Yamatei, de acuerdo con las evaluaciones, análisis y recomendaciones de la Asociación Nacional del Café, que denuncie el Acuerdo Internacional del Café de 2007 para el retiro de Guatemala de la OIC. El gobierno indicó que en los últimos años los productores de café han sido afectados por una severa crisis caracterizada por bajos ingresos generados en la comercialización de la cosecha de café y mencionaron que como medida alterna el gobierno, en alianza con las asociaciones de productores, buscarán otras opciones de apoyo de carácter regional y multilateral para hacer frente a los retos que afronta la cadena productiva del café, con el objetivo de que los productores alcancen la sostenibilidad y equidad en la cadena productiva. Guatemala exporta café a países como Estados Unidos, Japón, Canadá, Bélgica y Alemania. En la cosecha del 2018-2019, las exportaciones de café fueron de $663.62 millones. En la cosecha 2019-2020 se han exportado $467.02 millones. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Cambiamos de tema y desde China llega una nueva posible amenaza para la salud mundial. Los investigadores detectaron un virus que causaría gripe porcina, una enfermedad potencialmente muy peligrosa para los humanos. La pandemia de coronavirus ni siquiera está cerca de terminar y ya podría haber un nuevo brote potencial a la vuelta de la esquina. Un grupo de investigadores revelaron que un nuevo virus de gripe encontrado en cerdos en China se ha vuelto infeccioso para los seres humanos. Su nombre es G4 y es un descendiente de la gripe porcina H1N1 que causó una pandemia global en 2009. Los virus G4 tienen todas las características esenciales de un posible virus pandémico. Esta es la advertencia de los investigadores, quienes encontraron este virus durante un programa de vigilancia de cerdos que se desarrolló entre 2011 y 2018 y sugirieron un monitoreo cercano de las personas que trabajan con los cerdos para entender el desarrollo de este patógeno. De hecho, a pesar de que no parecería ser una amenaza inminente para los humanos, las autoridades declararon: China sigue de cerca la evolución de este asunto. Tomaremos todas las medidas necesarias para prevenir la propagación y el brote de cualquier virus. El G4 ya parece haber infectado a humanos en China y no existiría ni inmunidad ni vacuna. Sin embargo, la preocupación ahora es excesiva según los científicos alrededor del mundo, como Carl Bergstrom, un biólogo de la Universidad de Washington. Entonces, nos enfrentamos al inicio de una pandemia doble, la influenza más COVID.
No inminentemente, no hay evidencia de que el G4 esté circulando en humanos a pesar de 5 años de exposición prolongada. Ese es el contexto clave a tener en cuenta. La OMS y Estados Unidos monitorean la situación. Sin embargo, los veterinarios afirman que la verdadera amenaza es otra enfermedad, la peste porcina. Un virus que ha matado ya millones de cerdos y se difundió fuera de China. La enfermedad estaría causando daños económicos inmensos a pesar de que no sea un peligro para el hombre. Jacopo Luzzi, Voz de América. Preocupante información. Esperemos que en esta oportunidad sí se tomen las medidas preventivas para evitar la propagación de este nuevo virus. Bueno, María Luisa, llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Que tenga una excelente noche. La tengas tú también, Alberto, y todos nuestros amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que mañana tendremos más información. Y nos vamos a despedir esta noche con estas imágenes. Mire, ¿se imagina que alguien que vende mangos a cambio de su compra le ofrezca un pase en un Lamborghini? Pues ocurre en Dubái, donde el gerente de un supermercado pakistaní entrega mangos en un deportivo. Este supervisor lanzó una campaña de amor al ofrecer un breve viaje en su Lamborghini Huracán, después de una compra mínima de $27 en la compra de una docena y media de mangos pakistaníes. La iniciativa busca llenar de sonrisas por un momento a aquellos niños que se han visto afectados por el confinamiento. Bueno, una buena manera. Hay que ponerle buena cara a las cosas. Nos despedimos. La mejor de las noches.